Iglesia Ebenecer, comunidad de sana doctrina en Torreón, Coahuila, México, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Por esa razón proclamamos la sana doctrina apostólica, profética y cristológica, a cargo de su servidor, el pastor Juan Navarro Rodríguez. Dios le bendiga. En este momento, en el nombre de Cristo, nuestro Redentor, le rogamos, Padre, en este momento de hacer la exposición de su palabra, le ruego que su Espíritu Santo, Señor, interprete correctamente su palabra a nuestras mentes, a nuestros corazones, que me guíe, Padre, su Espíritu de verdad para proclamar su palabra, Señor, con denuedo, con pasión, con amor y con mucha responsabilidad. En el nombre de Cristo, gracias le doy en esta tarde, Señor, que su palabra hable a nuestros corazones y a nuestras vidas en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La base bíblica es el capítulo 1 y es el versículo 1. Dice ahí la palabra de Dios: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Y el versículo 2 dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El tema, hermanos, que quiero compartirles en esta hora, hermanos, es el tema ¿qué dice Dios? El tema, hermanos, es ¿qué dice Dios? Y la palabra en esta base bíblica nos dice que Dios ha hablado. Dios, hermanos, ha hablado muchas veces. ¿Cuántas veces ha hablado Dios? Muchas veces. ¿De qué manera ha hablado Dios? Dice ahí el escritor a los Hebreos: en otros tiempos a nuestros padres, se está refiriendo al judaísmo y al pueblo de Israel, dice, nos habló a través de los profetas. Y el versículo 2 dice, pero en estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo. Está hablando de Cristo. Dice Jesús el Mesías, o lo que en el lenguaje griego sería propiamente Jesús, una traducción griega, Jesús, con Y, Jesús. Entonces, ¿cuántas veces ha hablado Dios? Ahí mismo nos responde, muchas veces. ¿De qué manera o en qué formas Dios ha hablado? De muchas maneras distintas. Solamente voy a limitarme a Moisés, el profeta. Los judíos creen que Moisés es el más grande de los profetas, que hablaba cara a cara con Dios, el más grande de todos los profetas. A Moisés Dios le habló usando un arbusto ardiente que no se consumía. Estaba ardiendo aquel arbusto y no se consumía. Éxodo 3, ahí está. Y Moisés se impactó al ver aquel arbusto ardiendo y dijo, me voy a acercar a ver por qué no se consume. Y ahí es cuando Dios le habla y le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es, en el monte Horeb. De esa manera Dios usó para hablarle a Moisés. Pero a José, el hijo de Israel, le habló a través de sueños. Esto está en Génesis 37. Dios le habló a José a través de sueños. Génesis 37, ahí está el relato. Al pueblo de Israel le habló utilizando a unos hombres que se les conoce como nabís. Ese es el original hebreo.
y está traducido para nosotros como profetas. Dios habló al pueblo de Israel, como lo describe aquí Hebreos, a nuestros padres a través de los profetas. Pero en estos últimos tiempos, Dios nos habla por medio de su Hijo, Cristo. Amén. Muchas personas hoy quieren saber qué dice Dios y andan buscando al vidente, al apóstol, al profeta, para que les digan qué es lo que Dios les quiere decir. Mucha gente que no es cristiana también anda buscando quién le interprete sus sueños, tratando de saber qué significan o qué les está diciendo Dios a través de sus sueños. Cada mañana, al despertar, estas personas tratan de recordar inmediatamente lo que han soñado, para reflexionar y encontrar qué significa eso o aquello que soñó. Y sobre todo, qué Dios le quiere decir a través de ese sueño. De esta manera viven mucha gente y también algunos que profesan ser cristianos y que se congregan en algunos lugares que se hacen llamar iglesias. Ellos creen que son cristianos legítimos, aun cuando sus prácticas son esotéricas y ocultistas, y han hecho una mezcla con conceptos esotéricos, revolviéndonos con unos versículos de la palabra de Dios. Ellos viven un cristianismo falso, son practicantes de una fe subjetiva, de una fe que no es bíblica, que no es el fundamento en el que se sostiene la fe de la iglesia del Señor. Hace unos días atrás, hermanos, estaba escuchando la 1450, que se supone que es una estación de radio cristiana, eso dicen, y que predica el Evangelio, eso dicen los que manejan esa estación de radio. Se supone que todos los programas son cristianos y hablan de Cristo y hablan del Evangelio. Estaba escuchando un programa de una mujer que decía ser cristiana, se identificaba como cristiana. Ella dijo lo siguiente: yo no creía esto, pero sí funciona. Ando hablando en la casa todo el día, confesando la palabra de Dios y diciendo: las riquezas de los impíos son para el pueblo de Dios. Las riquezas de los impíos son para el pueblo de Dios. Tenemos que declarar la palabra de Dios. Tenemos que andar todo el día declarando la palabra de Dios. Dios me ha dado muchas bendiciones porque he aprendido a declarar la palabra de Dios. Y otro mensaje que escuché también de uno que decía ser pastor, en su predicación él decía: debemos declarar bendición sobre nuestros hijos. Debemos declarar que son hijos de Dios, que son salvos, aunque anden consumiendo cocaína. Eso era lo que decía este pastor hace unos días en la radio, en su predicación. Y eso era lo que decía esta hermana, que ella practicaba la declaración y que sí funciona. Pero yo les diría a este tipo de hermanos, ¿por qué en lugar de declarar, por qué mejor no enseñan la palabra de Dios? Ya que Dios nos amonesta a enseñarle a nuestros hijos su palabra desde su niñez. En Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 8. Dios quiere que enseñemos su palabra a nuestros hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos,
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí está la orden de Dios, de enseñar la palabra, de siempre tener la palabra ahí escrita, traerla amarrada en nuestras manos. Pero el pueblo de Dios de estos tiempos nunca hace eso. Ni textos tiene ahí anotados en sus paredes, ni enseña a sus hijos la palabra de Dios. No conocen la palabra de Dios. Los hijos del pueblo de Dios de hoy, los hijos de pastores no conocen la palabra de Dios. Y andan perdidos en el pecado, en la drogadicción, en la inmoralidad. Pero estos hermanos y estos pastores dicen, lo declaro salvo, lo declaro sano, lo declaro hijo de Dios. Eso es lo que están haciendo muchos, haciendo declaraciones. El pueblo de Dios, hermanos, ha fallado al descuidar a sus hijos, al no enseñar desde pequeños la palabra de Dios. Y también porque no se les ha enseñado con el ejemplo, al vivir una vida piadosa, consagrada a Dios. Y ahora todo lo quieren arreglar con una práctica abominable ante Dios, la declaración. Sus hijos bendecidos y salvos, aunque ellos, repito, anden habitualmente en la inmoralidad, en las drogas o en el ocultismo, abiertamente son aborrecedores de Dios. Pero esa clase de cristianos y pastores que enseñan a declarar constantemente que ya son cristianos, que ya son salvos, dicen ellos, decláralo salvo, decláralo hijo de Dios, todos los días, míralo como si ya le sirviera a Dios, a cada momento, decláralo. No sé si usted ha escuchado ese tipo de enseñanzas en la radio, en los eventos que hacen de supuestamente evangelismo. Esas palabras aparentemente se oye como cristiano, como si fuera correcto el consejo de declarar tanto bendiciones económicas como bendición sobre nuestros hijos, aunque esos hijos estén hundidos hasta el cuello en sus pecados, la inmoralidad, la droga y toda clase de perversiones. Si usted cree de esa manera de declarar, de invocar bendiciones tanto económicas como protección y bendición familiar, si usted cree que eso es correcto, le tengo malas noticias. Si usted es un hermano cristiano confeso que declara bendición sobre sus hijos, o si usted anda todo el día declarando que las bendiciones de los impíos son suyas, si usted declara que sus hijos son de Dios, aunque estén hundidos en el mal, si usted está haciendo eso, usted no está enseñando la palabra de Dios ni a la iglesia, ni a su familia. Usted no está predicando la palabra de Dios. Lo que usted está enseñando, y la visualización es una práctica ocultista, esotérica y de origen satánica. Nunca en las Escrituras usted va a encontrar el decretar o el visualizar como práctica del pueblo de Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. A esta práctica también se le conoce como la confesión positiva y consiste en visualizar y atraer lo que se desea a través de declaraciones, declarándolo, hablándolo, diciéndolo verbalmente. Consiste en hacer imágenes en la mente de las cosas que se desean. Luego, declararlo constantemente, muchas veces, y viéndose ya recibiendo aquello que se quiere atraer. Y finalmente se logra tener lo que inició como una imagen en su mente. Esa práctica, hermanos, ha sido históricamente de grupos esotéricos, ocultistas, de la nueva era, pero asombrosamente es también una enseñanza
y práctica de muchos pastores están enseñando a visualizar a sus seguidores, formándose imágenes en su mente de lo que ellos quieren. Por ejemplo, algunos pastores están sacando de contexto la palabra de Dios para enseñar que las riquezas de los impíos son para el cristiano. Cuando se quiere sacar una verdad de un texto, la hermenéutica, que es la ciencia que trata de interpretar los textos de la Biblia, tiene normas para interpretar. Y todo pasaje bíblico de todas las escrituras, Antiguo o Nuevo Testamento, debe de interpretarse correctamente. Y uno de los mejores métodos de interpretación bíblica es el método histórico-gramatical. Cuando se usa ese método para interpretar un pasaje bíblico, al decir histórico, quiere decir que nos vamos a situar en la historia y en el momento en que se escribió ese pasaje. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Con qué propósito? ¿Y qué significaron en aquel tiempo? ¿Y qué significan en este tiempo? ¿Cómo los podemos nosotros ahora, 2000 años o 3000 o 4000 años después, cómo lo podemos interpretar correctamente esas palabras? Porque hay mucha gente que dice, la Biblia tiene más de 7000 promesas para el cristiano. Estamos cobijados de tantas bendiciones. Pero si le hiciéramos una exégesis a cada pasaje bíblico, que supuestamente cierra una protección material, una bendición, estoy seguro que la mayoría de esas promesas se reducirían, serían menos. Porque hay gente ambiciosa, corrupta, que apela a la ambición de los hombres para atraerlos religiosamente, para seducirlos, para engañarlos. Se tienen que analizar bien esos pasajes bíblicos, hermano, para saber si verdaderamente usted cree eso, hermanos. Ese texto que dice que las riquezas de los impíos son para nosotros, ¿usted lo cree? Hay que consultar todo el contexto. ¿Quién escribió esas palabras? Hay un texto también muy cortito, 2 o 3 versículos, de un hombre que se llamó Jabes. Y se han hecho muchos libros. Un libro que se conoce como la oración de Jabes. Ese hombre le pidió a Dios prosperidad y Dios se la dio. 2, 3 versículos es lo que hay. Si usted lee la Biblia, solamente va a encontrar 2, 3, 4. No va a encontrar más versículos. Pero de ahí han hecho libros y libros. Y hay muchos cristianos, entre comillas, que se levantan cada mañana haciendo la oración de Jabes. Iglesias que tienen ahí a un costado de sus muros, afuera como publicidad, la oración de Jabes. El mal llamado evangelio de la prosperidad. Gente que solamente está sacando textos de contexto, historias bíblicas de contexto, para anunciar un falso evangelio de dinero. Esa es la verdad. Continuemos. Estas iglesias están enseñando a visualizar a sus seguidores, que se formen imágenes en la mente de lo que ellos quieren. Por ejemplo, algunos pastores y hermanos le dicen también, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. ¿Sí recuerda ese pasaje? Nadie te podrá hacer frente todos los días. Están en el libro de Josué. Dios se lo dijo a Josué. Son exclusivamente, y fueron exclusivamente esas palabras para Josué. No son para mí, ni son para nadie en este tiempo. Fueron para Josué. Eso también se le llama la doctrina de el reemplazo. Reemplazar al personaje bíblico histórico y poner a otra persona ahí en su lugar. Son errores gravísimos de interpretación. ¿Se sabe lo que es el vandalismo? ¿Se ha oído usted de los vándalos? Aquellos que andan rayando las paredes, destruyendo muros, cosas históricas. Pues así hay muchos cristianos y predicadores vándalos que andan destruyendo las escrituras, manipulándolas, malinterpretándolas, torciéndolas por su ignorancia. Que declares cómo quieres tener la casa o el carro nuevo, que te formes una imagen muy clara en tu mente y que todo el tiempo la veas, la visualices y te veas ya dentro de esa casa, que te veas ya manejando ese carro del año que quieres,
O si eres soltero o soltera, pues que visualices a tu esposo, ¿cómo lo quieres? Moreno, güero, chaparro, alto, que sea cantante, que tenga mucho dinero, pues que te lo visualices exactamente así. Eso es lo que están enseñando. Y fue el pastor coreano Paul Yonggi Cho en 1982, cuando escribió su libro La Cuarta Dimensión, quien introdujo esta práctica ocultista de manera sutil entre el cristianismo. También, desde los años 70, una mujer venezolana de nombre María Concepción Méndez, mejor conocida como Connie Méndez, fue quien hizo la mezcla de cristianismo con el esoterismo. Esto es ocultismo. Ella formó su propia iglesia cristiana y hoy se pueden conocer sus escritos, porque ella ya murió hace años, a través de los libros que ella escribió, cómo hizo la primera iglesia cristiana metafísica. Hay muchos libros que se pueden consultar en el internet, pero todo esto es esoterismo y ellos ya enseñaban la visualización. La visualización también es practicada ampliamente por los hindús, los budistas, los grupos ocultistas, satánicos, y mucha gente como psicólogos, parapsicólogos, doctores, gente que son artistas, muchos que son de la medicina alternativa, los que practican yoga, el Feng Shui y todas esas creencias orientales, ellos practican la visualización. Pero ¿por qué hay pastores hoy, contemporáneos a nosotros, que están escribiendo en sus libros supuestamente cristianos estas prácticas esotéricas, enseñando que eso es fe? O sea, dígalo por fe diga que su hijo es salvo, por fe diga que su esposo está convertido o su esposa. Llega el esposo todo borrachote, cayéndose de borracho, ¿verdad? Y por fe diga lo que está convertido. Véalo sentado ahí en la banca de la iglesia. Aparentemente esto es fe, pero es una manera incorrecta de vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque se está haciendo una declaración, se está declarando. Y los hijos de Dios no somos llamados a declarar, a decir lo declaro, no somos llamados a eso. Hay un joven pastor tejano que se llama Joel Osteen, hijo de John Austin, quien a la muerte de su papá heredó la iglesia. Este joven pastor se ha hecho muy famoso, tiene una de las congregaciones más numerosas en Estados Unidos americanos. Él escribió un libro que se llama Tu Mejor Vida Ahora. Y en ese libro, en sus escritos y en otros libros que ha escrito, él tiene esta práctica ocultista, esotérica y abominable ante Dios, de visualizar. Él platica en ese libro, Tu Mejor Vida Ahora, cómo se hizo de una residencia que valía varios millones de dólares. Dice que él pasaba por esa residencia y la miraba y él se visualizaba ahí en la alberca bañándose. Él se visualizaba en la sala, él se visualizaba en cada cuarto de esa casa. Y él decía, es mía esa casa es mía. Y él se miraba y se visualizaba. Todo esto, hermanos, la visualización son tres cosas. Primero, hacerse la imagen en la mente. Luego declararlo, decirlo, yo lo tengo, es mío. O si usted quisiera un carro, ¿cómo lo quiere? Le enseñan ahí, no, es que tienes que decir cómo. Si quieres un bocho, quieres un Ford, quieres un Nissan, quieres una camioneta, tienes que decir de qué marca, de qué color, cuántos pasajeros. Tienes que verla tal y como es, y luego tú tienes que verte ahí manejándola. Tienes que vivir manejándola todos los días, soñando, haciendo eso. Todo eso, hermanos, se ha enseñado por siglos en los grupos ocultistas. Eso es visualización, eso es confesión positiva. Pero esa nunca ha sido una práctica cristiana. En más de 2000 años, esta práctica tiene aproximadamente unos 40 años que se introdujo en el cristianismo a través de esa mujer, Connie Méndez, a través de Paul Cho, y ahora a través de Joel Austin,
y un gran número de escritores nuevos que están siguiendo sus pasos heréticos, escribiendo sobre visualización. Pero esta práctica, hermanos, se encuentra en páginas esotéricas. Gente que no es cristiana, gente que es aborrecedora de Dios, practica eso y tienen mucho éxito. Ha habido gente que se ha sanado, hermanos. Gente que ha estado muy enferma, casi en fase terminal, y les han enseñado a visualizar, les han dicho, usted véase sano, véase caminando, véase haciendo su vida. Y la gente se ha sanado, hermano. Porque la visualización, hermanos, que también se le llama la ley de la atracción. Porque cuando la persona está pensando y declarando, está atrayendo aquello que está pensando. Y esta gente por eso dice, siempre debe de ser positivo, no debes de ser negativo. No debe haber ningún pensamiento negativo en tu mente, porque lo que pienses, eso atraes. Y vea cómo malinterpretan la Biblia, muchos, hasta cristianos. Cuando uno dice algo, dice, no confieses derrota, no digas cosas negativas. Y los del mundo que dicen, no digas malas vibras, no traigas malas vibras. ¿Hasta dónde el cristianismo ha sido influenciado, hermanos, por esta práctica esotérica? Históricamente, hermanos, se dice que Aristóteles, un filósofo griego, es el que escribió muchos volúmenes sobre esta práctica. Imagínense, desde antes de Cristo, hermano, ya se practicaba todo eso, ya se practicaba. No nos sorprende. A mí no me sorprende ver en televisión, ahorita en la tarde o mañana, supuestamente andan embrujadas, tienen ese título ahí, son armonizadores. O a veces salen sacerdotes, o a veces salen pastores, que dicen que facultad de exorcizar los demonios, que tienen la facultad de hacer milagros, que tienen el poder para cambiar todo lo malo. El problema más serio no es ese, sino gente que se dice ser cristiano, gente que se dice ser pastores, que están haciendo esta misma práctica, exactamente la misma. Hoy en el 2010, hermano, hay una práctica muy extendida dentro de los hermanos, dentro de los pastores. Esta práctica es muy común. Yo le aseguro que si usted un día prende su radio en la 1450, va a escuchar de alguien. Lo declaramos hecho. Hay mucha gente que le dicen, le pido que oren por salvación de tal persona. Y dicen, lo declaramos salvo. ¿No ha escuchado usted eso? Piden por un enfermo, está enfermo esta persona, lo declaramos sano. Hasta arreglar todo. La declaración es antibíblico. La palabra de Dios, hermanos, no enseña eso. Estos cristianos y pastores, hermanos, que enseñan eso, son unos ignorantes y están desprovistos de la palabra de Dios. Esta práctica, hermanos, agrede la misma vida del cristiano y de la iglesia. Cristo, hermanos, enseñó a orar a sus discípulos. Los discípulos vieron a Cristo y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Las Escrituras nos enseñan a nosotros los cristianos que debemos de orar sin cesar, que aprendamos a depender de Dios, a tener comunión con Él a través de la oración. En Lucas 11, hermanos, del 1 al 4, es donde los discípulos ven a Cristo orar. Capítulo 11 de Lucas. Y los discípulos le pidieron a Cristo, Señor, orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí Cristo les enseña a orar, la oración que todo el mundo conoce. En la oración, hermanos, aunque usted no lo crea, existen grandes riesgos a favor y en contra. A favor, cuando la práctica de la oración es correcta, cuando se sabe el significado de qué es orar, cómo debemos orar y por qué debemos orar.
y también lo que no es oración. Como por ejemplo yo le estoy diciendo que declaración, declarar, decretar, eso no es oración, hermanos. No están diciendo, Señor, te pedimos por favor que tú sanes. No, dicen, no dicen eso. Dicen, lo declaramos. Eso no es oración. Eso está en contra de la oración y la agrede. También, hermanos, el problema es cómo la gente ora. Mucha gente ora de manera incorrecta. Todo el mundo dice que ora, hermanos. Yo no sé si usted ha escuchado, a veces están entrevistando a un criminal que lo van a matar, está condenado a la pena de muerte, y dice, no, pues yo le pido mucho a Dios que me ayude. ¿Qué está haciendo? Está orando. Gente perdida que anda en las drogas, en el narcotráfico, dicen, pues le pedimos a Dios que nos guarde. O sea, todo el mundo supuestamente ora, pero en realidad esa oración está dirigida mal hacia dioses falsos, hacia ídolos o hacia hombres ya muertos. La práctica común del catolicismo de orar, dicen ellos, a los santos. Práctica común, orar a los muertos, es lo que están haciendo. Hay mucha oración incorrecta que la Biblia prohíbe, hermanos. ¿Sí sabía? La Biblia prohíbe orar por los muertos. ¿Cuántas veces le han pedido, ore por fulano y ya se murió? No se debe de orar por los muertos, hermano. No se debe de orar porque ya acabaron su vida. No se puede hacer nada por el hombre ni por la mujer, solamente en vida se puede interceder. Por eso le digo, la oración, hermanos, tiene muchos riesgos. A favor y en contra de quien ora, de quien pretende orar. No se debe orar tampoco egoístamente, pidiendo solo para los deseos personales. El libro de Santiago dice, almas adúlteras, pedís y pedís mal para vuestros deleites. Mucha gente así pide hoy. Señor, dame mucho dinero, dame muchísimo dinero. Eso es lo que se le está enseñando a la gente, a ser egoísta. Que Dios quiere cumplir tus deseos de tu corazón. No, hermanos, porque acuérdese que el profeta dijo, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y Dios lo conoce, Dios conoce nuestro corazón. No todos los deseos de nuestro corazón son aprobados por Dios. Hay malos deseos. Estos conceptos falsos, hermanos, entre otros, dentro del pueblo de Dios que se dice ser cristiano y dentro del ministerio, hay muchos hermanos que oran, ¿sabe por qué? Porque quieren tener poder. Muchos oran porque quieren tener poder. Y se nos ha enseñado mal, hermanos. Se nos ha enseñado que poca oración es poco poder. Que si no hay ninguna oración, no hay ningún poder. Y que si hay mucha oración, hay mucho poder. Eso se nos ha enseñado. Yo lo he visto en las paredes de los templos. Así escrito, que dice, poca oración, poco poder. No hay oración, no hay poder. Mucha oración, mucho poder. Eso da a entender que depende de nosotros, hermanos, el poder. Y eso no es cierto. Depende de Dios, de su soberanía. Sus dones dependen de Él, no de nosotros. Del Espíritu Santo, quien da y reparte, según Corintios 13, como Él quiere. No como nosotros queremos, sino como Él quiere, como Él decide. Estos conceptos son falsos porque dejan fuera la soberanía de Dios, hermanos. Dejan fuera los propósitos de Dios para su iglesia y para sus ministros. Por esa razón, hermanos, debemos conocer las Escrituras para saber cuál es la dirección de Dios para nuestra vida, para la iglesia y también para los incrédulos. Hoy mucha gente sigue líderes religiosos, carismáticos que poseen dones, que tienen el poder de hacer exorcismo, que luchan con espíritus y demonios y que armonizan casas, propiedades y personas poseídas. Algunas de esas personas son ocultistas, otros son sacerdotes católicos, carismáticos y hermanos pentecostales. No pertenece a ninguno de estos grupos religiosos, pero que también ellos dicen que han recibido milagros de Dios, dones, y ellos mismos dicen que hacen milagros.
Hay personas que dicen que tienen el don de sanidad o el don de milagros y que sanan los enfermos, que son videntes, que hablan lenguas, y ellos creen que esto es un don del Espíritu de Dios. El viernes iba en el camión a visitar y una mujer que iba ahí en el camión atrás de mí me habló y me dijo que si le daba 3 pesos, pues se los di, ¿verdad? Porque no se me hizo mucho. Dije, 3 pesos, le doy 3 pesos, ¿verdad? Y luego me dice que iba a la iglesia. Dice, véngase para acá para platicar. Y luego me dice, voy a la iglesia de Santa Teresita. ¿De dónde es usted? Del Fobista. Le digo, ¿qué viene a hacer hasta acá? Pues allá también hay iglesias católicas más cerquitas. Dice, es que el sacerdote que está aquí tiene tantos dones, él exorciza, echa fuera a los demonios. Y tiene el don de milagros también. Y es vidente. Empezó a platicar eso del sacerdote. Y luego yo le digo, mire, yo estaba viendo en María Visión, estaba viendo a una mujer europea que decía que era hija de un pastor, de una señora anciana, hablando un perfecto español, y esta mujer estaba hablando lenguas, es como lo oye, y estaba profetizando y hablando de los dones del Espíritu Santo. Y en un ladito, un ídolo tremendo ahí, un demonio ahí. Y yo le digo a esta mujer eso, le platico, y ella me dice, es que el Espíritu de Dios está hablando por todas partes. Dios está hablando por todas partes. O sea, lo que yo leía en la base bíblica, que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Esta joven señora me dijo eso, es que Dios está hablando, es que el Espíritu de Dios está allá. Le digo, y yo le digo, bueno, pero ¿por qué el Espíritu de Dios? ¿Por qué los católicos con lenguas, pentecostales con lenguas? ¿Por qué gente que ni siquiera es cristiana, gente que ocultista, por qué está hablando lenguas? ¿Por qué está profetizando? ¿Y por qué están haciendo milagros? Ella me dice, es que es Dios. Dios es tan grande que lo está haciendo. Yo le digo, hay otra posibilidad. Y se queda muy serio y me dice, ¿qué? Le digo, pues que puede ser el diablo. Dice, no, sí, puede ser. El sacerdote se acuesta con 3, con 4 y con 5. ¿Qué? Y se quedó muy seria. Y tú lo ves que habla lenguas y que exorciza, pero si está en pecado de inmoralidad, ¿será el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que está haciendo eso? Digo, no. ¿Usted cree que Dios o que el Espíritu Santo están hablando a todas esas gentes? Hace unos años sucedió un caso también ahí en la colonia Pancho Villa, en una iglesia católica. Un grupo de mujeres empezaron a hablar lenguas. Un grupo de mujeres católicas. Y el sacerdote las corrió. Le dijo, ustedes son protestantes, váyanse con los protestantes. Y en aquellos años, hermanos, yo sí pensé eso. Dije, bueno, pues el Espíritu Santo es soberano. Puede ser que haya sido Él que lo haya hecho. El problema, hermanos, es que deberíamos de conocer bien la palabra para no tener dudas, para saber si es el Espíritu de Dios o no. ¿Sabe quién tiene la respuesta? La Biblia, la palabra de Dios. Pero mucha gente, hermanos, piensa que no tiene nada que ver cómo viva la gente, su estilo de vida. Si esa persona hace milagros, si esa persona profetiza, o si esa persona echa fuera demonios, dicen es que es de Dios, inmediatamente. Vamos a buscar, hermanos, hay una cita en San Juan. Cristo, cuando empieza, hermanos, a hablar del Espíritu Santo, bueno, y cito este texto, porque están diciendo que es el Espíritu de Dios el que está hablando. Es lo que están diciendo, que es el Espíritu de Dios el que está haciendo milagros, que es el Espíritu de Dios el que está haciendo exorcismo. ¿Será? ¿Usted cree eso? Tenemos que leer la Biblia. ¿Qué dijo Cristo del Espíritu Santo? San Juan 15, 16 y 17. Es donde Cristo habla por primera vez del Espíritu Santo en esos capítulos. Es 15, 26, hermano. Ahí está hablando Cristo del Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
Es muy importante, hermanos, lo que Cristo dice del Espíritu Santo aquí. Dice el Espíritu de verdad. Eso es lo que quería enfatizar. ¿Qué significa esto? El Espíritu de verdad. Está hablando de sus atributos, de su personalidad, de su esencia. El Espíritu Santo, hermanos, su naturaleza, sus atributos, su esencia es la verdad. Entonces, si una persona, un líder religioso, sea sacerdote, o sea pastor, o sea evangelista, o sea cristiano, si esa persona dice mentiras, si esa persona es una persona hereje que está torciendo las escrituras, está diciendo qué cosa. Por tanto, el estudiar, hermano, la personalidad del Espíritu Santo. Cuando se habla del Espíritu de verdad, es la naturaleza de Dios. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, si una persona dice que es el Espíritu Santo el que le dio el don de milagros, y esa persona está hable y diciendo mentiras, entonces ese espíritu que tiene no es el Espíritu Santo, es otro espíritu, el espíritu de santidad. Si una persona, igualmente si es un sacerdote católico, si es un pastor protestante o un hermano carismático, si ese hermano vive en la inmoralidad, pero habla lenguas, pero profetiza, pero echa fuera demonios, pero es que ese espíritu que tiene él no es el Espíritu Santo de Dios, no es el Espíritu de verdad, sino que es otro espíritu. Existe esa posibilidad, hermanos, ya que si usted recuerda cuando Moisés fue con Faraón, que Dios lo manda, ahí había unos brujos que el Nuevo Testamento nos dice que se llamaban James y Jambres, que resistieron a Moisés y que hicieron prácticas esotéricas, ocultistas, y que se manifestaron serpientes ahí. Está en el libro de Éxodo, eso que le estoy contando. Satanás significa engañador. Eso es lo que significa ese nombre del diablo. Satanás significa engañador. Y él ha engañado a millones de personas, hermano, incluyendo a muchos cristianos. Los ha engañado a través de la historia. Y hoy, hermanos, sigue engañando gente y engañando iglesias, engañando pastores, engañando cristianos, falsificando las maravillas de Dios, falsificando los dones del Espíritu Santo a través de espíritus inmundos que se manifiestan en la vida de esos líderes religiosos, hermanos. Ese poder, hermanos, proviene de Satanás, quien es el engañador y no de Dios. Por eso ahora más que nunca nosotros debemos de tener cuidado, debemos examinar, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y también dice que debemos examinar a los espíritus, probarlos si son de Dios. La personalidad del Espíritu Santo es que es verdad, hermanos. No hay mentira en él, no hay engaño. Así que si alguien dice, traigo el mensaje de Dios, y mucha gente cuando habla no dicen voy a exponer la palabra, no dicen voy a enseñar, dicen Dios dice, se ponen en esa actitud. Dios te dice, hermano, y Dios te dice, y el Espíritu Santo dice, se atreven a hablar de esa manera, y que yo conociendo la palabra de Dios los oigo decir herejías, mentiras. Entonces ese espíritu que tienen no es el Espíritu de Dios, son espíritus de Satanás, de mentira y de error, porque si fuera el Espíritu de Dios no los dejaría decir mentiras, no los permitiría hablar herejías. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando predicamos, cuando enseñamos lo que decimos, nuestra manera de
enseñar o de predicar, porque estamos comprometiendo a Dios. Y muchas veces la gente está en la inmundicia, en la inmoralidad, en la idolatría, en la hechicería, y se atreve a decir, Dios dice esto. Por eso inicié con el tema, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios, hermano? Tenga cuidado cuando alguien le dice, Dios dice esto, el Espíritu de Dios dice esto, y esa persona es una persona divisora de iglesias, es una persona inmoral, es un vividor. No le crea, no es el Espíritu de Dios. Tenemos que rechazar, hermanos, todo lo que le atribuyen al Espíritu de Dios. Esas señales mentirosas y falsas, como la famosa lluvia de oro, el avivamiento de la risa, tenemos que rechazarlo. Esas profecías falsas que dicen que son del Espíritu Santo, tenemos que rechazarlos, ese falso avivamiento. La palabra de Dios nos proviene en 1 Timoteo 4:1 y en Pedro 2, que se levantarían falsos maestros, que muchos escucharían y recibirían doctrinas de demonios, escucharían muchos a espíritus, cuando el cristiano, hermano, no se somete a la palabra, cuando el pastor no se somete a la palabra y al santo evangelio, sino que se mete en una búsqueda espiritual, según él por ser más espiritual, por tener contacto directo con Dios y con el Espíritu Santo, se mete en un terreno peligroso y recibe en muchas ocasiones doctrinas y revelaciones de demonios. Es doctrinas de demonios. Gente deshonesta que ha tomado la piedad como fuente de ganancia y ahora traen falsos evangelios a través de una nueva revelación que dicen que es el Espíritu Santo, pero no es cierto, porque la verdad revelada en las Escrituras dice otra cosa diferente. Ahora, hermanos, anuncian los eventos, las cruzadas evangelísticas y dicen, venga por su milagro, venga por su milagro. ¿Quiénes son esos líderes corruptos, desprovistos de Dios, que se atreven a comprometer a Dios para decir, a tal hora, el viernes, el sábado y el domingo a las 7 de la tarde, milagros, liberación, venga por su milagro? ¿Quiénes son esos burros ignorantes de la palabra de Dios que se atreven a decir eso? ¿Puede el hombre obligar a Dios a que haga eso? No podemos, hermanos, porque Dios es Dios y Él va a salvar a quien Él quiera, cuando Él quiera y de la manera que Él quiera, y no me necesita a mí para salvar a nadie, ni necesita tampoco a ninguno de esos herejes que andan ahí según esto. Venga por su milagro. Si supieran lo abominable que es para Dios eso, se callarían mejor la boca. Son gente reprobada, ignorantes de las Escrituras, ignorantes del poder de Dios, ignorantes de los fundamentos cristológicos, apostólicos y eclesiológicos. ¿Quién se cree en estos individuos para comprometer a Dios, asegurando que el Espíritu de Dios va a hacer milagros? ¿Acaso ellos creen que pueden mover a Dios a su antojo? ¿Que pueden manipularlo? ¿Que pueden manipular al Espíritu de Dios para que ellos sane cuando ellos quieran? ¿Y a quienes ellos quieren? ¿Y pueden profetizar cuando se les da la gana? Esto es charlatanería, hermanos. Esa venta de milagros es abominable. Pensar que se puede manipular a Dios y al bendito Espíritu. Esa gente hace mucho que ha caído de la gracia de Dios, si es que un día lo conocieron. Quiero ya terminar, hermanos, con esta base bíblica de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12. Muchos de esta gente, hermanos, no se han dado cuenta que son instrumentos de Satanás, instrumentos de espíritus inmundos, quienes hacen esas señales que pretenden ser de Dios. Pero la Biblia ahí en 1 a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 9 al 12, dice que son señales y prodigios mentirosos. Este título no lo doy yo, hermano, este título lo da la Escritura. Señales y prodigios mentirosos, así le llaman las Escrituras, por cuanto no provienen de Dios ni del Espíritu de Dios. Versículo 8, segunda a Tesalonicenses capítulo 2.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso dice el versículo 9. Y con engaño de iniquidad, ¿para quién? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gente que no le importa la doctrina, que no le importan los fundamentos. Para ellos es el engaño, para ellos es la mentira, porque se pierden, porque no les gusta la verdad. Dice, por eso Dios les envía un poder, versículo 11, engañoso. Dios permite que un poder engañoso llegue a sus vidas para que crean, ¿qué cosa? La mentira. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Sí hay poder, hermanos. Como dijo la hermana, sí funciona. Pues sí funciona, pero son espíritus, son demonios. No es el Espíritu Santo quien les está respondiendo a esa gente. Ese hombre, Joel Osteen, se ha hecho millonario. Pero qué triste que cuando se mueran, vayan al infierno. ¿De qué les valió su éxito, entre comillas? ¿De qué les vale tener 20,000 miembros? ¿De qué les vale ganar millones de dólares por un libro herético que se vende? ¿De qué le vale a ese hombre que estaba en la radio? ¿De qué le valió que le profetizaron que iba a ser muy bendecido? El falso profeta de aquí de la laguna le profetizó que iba a ser muy bendecido. Y a los 2 o 3 meses se dieron cuenta que estaba lleno de cáncer. Y a los 2 o 3 meses se murió de cáncer. Ese supuesto pastor, ¿dónde está? Y si esa gente que se quedó con esa estación de radio sigue por el mismo camino, las tijeras de Dios van a seguir cortando. Van a seguir cortando. Ya ha habido muchos ministros de aquí de la laguna que se han muerto por herejes, por apóstatas, por mentirosos. Véalo en 2 de Pedro capítulo 2. Dice que atraen destrucción repentina sobre sus vidas. Esos son los ministros que amenazan a los que predicamos la sana doctrina, porque ellos están enriqueciendo con la fe, están explotando al pueblo de Dios, son obreros fraudulentos, de lo que está llena la comarca lagunera. Tenemos que orar para que Dios quite la basura de su iglesia, que nos santifiquemos, que no tengamos temor de predicar la palabra y el evangelio. Me da tristeza cómo han llegado pastores herejes de Guatemala, de El Salvador, de otros países, a la comarca lagunera, a traer sus herejías, sus mentiras, su apostasía. Y la gente dice, es que tienen el don de lenguas, profetizan, hacen milagros. Date cuenta lo que dice aquí la palabra. Y esta gente, cuando ha despreciado la verdad, Dios ha permitido que un poder engañoso llegue a ellos, versículo 11, para que crean a la mentira. Y así están todos estos falsos pastores y falsos ministros que hay aquí. Tenemos que apartarnos, hermanos. Tenemos que predicar el verdadero evangelio que no se está predicando en la actualidad. No se está predicando. Dios en su misericordia está salvando a pesar de todas esas mentiras, a pesar de todas esas abominaciones que se dan en las iglesias de pastores homosexuales, adúlteros, hijos de pastores narcotraficantes, vendedores de droga, hijas de pastores lesbianas. Pero ¿qué dicen? ¡Ay, los declaramos salvos! Deben de ser es arrepentirse y dejar su inmundicia, porque van al infierno. No importa que sean pastores. La Biblia enseña una fe objetiva en el fundamento. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Lo que la palabra está diciéndonos, lo que está escrito, ese es el fundamento de la iglesia. No lo que se les ocurre a estos loquitos que andan saltando y brincando con sus falsos milagros. Quiero terminar ya. Tenemos que apartarnos y corregir todo lo que está deficiente. No practicar la declaración
Decir, lo declaro, lo creo y lo recibo. No. Usted dice, declárelo. Que habla de esa forma, llegue ante Dios. No les están enseñando a orar, a interceder por sus hijos, a decirle, hermano, enséñales la palabra a tus hijos. Tómate tiempo. Ora por tus problemas, hermano. Ora por tus necesidades. Ora por tus debilidades espirituales. Si tienes problemas y sientes que el pecado te tambalea, pídele a Dios que te fortalezca para que no caigas. Permanece en santidad. Tenemos que orar, hermanos. Y la declaración y el decretar agrede la oración. Es una práctica ocultista. Quien hace eso, hermanos, no conoce la Escritura, ni conoce a Dios, ni conoce el carácter de Dios, ni del Espíritu Santo, ni el Espíritu de verdad. Porque el Espíritu Santo no está con esos mentirosos, engañadores, inmorales, adúlteros, afeminados, idólatras. Dios no está con ellos. Son espíritus de error. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de su presencia. En esta tarde, le rogamos que tenga misericordia de nuestras vidas. No nos deje caer en el error. Líbrenos, Padre. Libre a nuestra familia, Señor, a nuestros hermanos, pastores y hermanos que amamos, que andan engañados, Señor, siguiendo a esos falsos pastores, a esos falsos apóstoles, a esos falsos profetas, siguiendo esas falsas doctrinas, esos falsos evangelios. Tenga misericordia de esos hombres, Señor, que han caído en esas prácticas, de esos creyentes y de esos pastores que han caído en esa práctica abominable y que creen que es el Espíritu Santo el que está hablando. ¿Qué dice Dios en su palabra, hermano? ¿Qué dice Dios en las Escrituras? Hoy nos ha hablado por el Hijo, hoy nos habla por Cristo. No tenemos que buscar a ningún hombre. ¿Qué dice Dios? La palabra es clara al hablarnos y al decirnos que nos fundamentemos en la palabra revelada, en la palabra escrita de todos los apóstoles que Dios usó y que el Espíritu de Dios ha dado testimonio al haberlos usado como canal de revelación, no por estos falsos que ahora se hacen llamar apóstoles, que son hijos de Satanás y que traen doctrinas de demonios, porque el canon ha sido cerrado y nadie puede añadirle a la palabra, dice la Escritura, sea anatema. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia de tu pueblo y rescata, Señor, aquellos que son tus hijos. Líbralos del error y la herejía, porque pronto vienes. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar firmes, parados en la verdad. Oh Dios, hacemos esta oración de intercesión por nuestra comarca lagunera, y hasta donde llegues, y que los libres de la mentira y del error, del engañador. En el nombre de Cristo. Aleluya. Amén.